De eso sí hablamos. A cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Bienvenidos a De eso sí hablamos. Hoy, como les comentaba antes, vamos a hablar de qué es la diversidad y cuál es el eje transversal dentro de la educación sexual integral de la diversidad. En principio me presento, como siempre hago. Mi nombre es María Bercero, soy psicóloga y divulgadora de educación sexual integral. Me encuentran en Instagram, TikTok y YouTube como @lainflueci. Ahí subo contenidos desde la perspectiva de género, derecho y ESI para todas las edades, obviamente. Hoy vamos a hablar de uno de los ejes que a veces queda opacado o muchas veces entreverado con los otros ejes de la educación sexual integral, pero que es fundamental para entender la propuesta de la ESI, los contenidos de la ESI, y este eje es el respeto por la diversidad. ¿Qué entendemos por diversidad? La diversidad no es un tema más dentro de la educación sexual integral, es un eje transversal que atraviesa toda la práctica educativa, comprometida con los derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo aquello que nos diferencia a cada individuo y nos enriquece como sociedad, nos hace ser distintos. Entonces, no hablamos solo de la diversidad sexogenérica, que es aquella que nos diferencia en relación a la identidad de género, a la expresión de género o a las orientaciones sexuales, sino que también hablamos de diversidad corporal, es decir, todos los cuerpos son diferentes. Todos, incluso se habla de cuerpos no hegemónicos, de cuerpos con discapacidades, con determinadas, configuraciones diversas. Hablamos también de diversidad cultural. Hay distintas creencias, distintos modos de culturalidad, de ejercer la espiritualidad, incluso el derecho a no tener o a no adherir a una religión en particular. Hablamos también de diversidad funcional, personas con diferentes capacidades y discapacidades, ya sea motrices, cognitivas, como sensoriales, y cómo la sociedad se debe adaptar a esas necesidades. Y hablamos de diversidades familiares, de familias con dos mamás, con monomarentales o parentales, con un solo progenitor. Familias ensambladas, como se llamaba antes, familias que tienen que ver con, los míos, los tuyos, como se decía también anteriormente. Familias adoptivas, también la adopción es una forma de constituir familia y muchas veces el ahijar por adopción no es reconocido dentro de algunos contenidos o dentro de diferentes formas de ser familia. Entonces, la ESI no busca homogeneizar ni señalar lo diferente. No busca hacer que la persona diferente, por una elección, por ejemplo, sexual, se destaque, sino que busca que no sea tratado como un tema aparte, sino que todos entendamos que todos somos diferentes, que las diferencias nos constituyen y que eso hace a la riqueza de la sociedad y del intercambio. ¿Por qué este eje es tan importante? Porque históricamente las instituciones, y entre ellas también la escuela, han tendido a invisibilizar o a marginar, a separar todo aquello que salga de la norma. Entonces, este eje es muy importante para que las infancias y las adolescencias que no se ajustan a lo binario, a los que no se ajustan a la familia tipo, a los que no tienen un cuerpo hegemónico, a los que utilizan una silla de ruedas o que practican una religión distinta o una práctica cultural diferente, que suelen ser objetos de burlas muchas veces o discriminación, se sientan incluidas y ya no genere el dolor, el aislamiento o la violencia simbólica y real que ellos sienten. La ESI, al incorporar el respeto por la diversidad como uno de sus ejes, busca revertir eso y busca formar subjetividades más empáticas, más solidarias y más justas. Este eje nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿quiénes están siendo dejados afuera del relato escolar? ¿A quiénes no estamos viendo y a quiénes no estamos escuchando? Esta fue un poquito la primera parte de la columna. Luego vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo aplicamos este eje a la práctica. De eso sí hablamos. A cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos.
De eso sí hablamos. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de esa aplicación práctica de este eje transversal de la ESI de respeto de la diversidad y los desafíos con los que nos enfrentamos. ¿Cómo se trabaja el eje de la diversidad en la escuela? En principio, hay que aclarar que no se trata de una clase en especial, no es una vez al año, se trata de cómo pensamos el contenido, el lenguaje con el que comunicamos, las actividades con las que trabajamos ese contenido y los vínculos en el aula todos los días. Esto es lo más importante. Después podemos hablar de ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando elegimos un cuento para narrar en una clase de literatura, en una clase de prácticas del lenguaje, elegimos cuentos que, por ejemplo, puedan incluir distintos tipos de familias, como hablamos antes. Un ejemplo de un cuento que a mí me encanta es Se pegaron los fideos. Ese cuento habla de un tipo de familia donde hay 2 papás y 2 hijes. Cuando usamos lenguaje inclusivo o simplemente no sexista para nombrar a todos y a cada uno de los integrantes del aula. Cuando adaptamos las actividades para estudiantes con determinadas discapacidades, ahí estamos usando el eje de la diversidad. ¿Por qué? Porque hablamos antes que la diversidad no es solo sexogenérica, sino también funcional y de aptitudes y capacidades. Cuando celebramos fechas, como por ejemplo, o trabajamos, ¿no? El Día de la Mujer, el Día del Orgullo, el Día de la Mujer Trabajadora, el Año Nuevo Andino, el Día de las Personas con determinada capacidad o discapacidad, por ejemplo, el Día de las Personas Sordas. Cuando no obligamos a una niña a vestirse de determinada manera para un acto escolar, por ejemplo, de paisana para la nena y de gaucho para el varón. Por ejemplo, la que vende empanadas o la pintura, para simular la tez oscura. Cuando enseñamos que no hay un solo tipo de cuerpo válido ni una forma de amar. Trabajar este eje también implica una formación docente, la revisión de materiales y una mirada institucional comprometida con la inclusión. Por eso quería hoy hablar específicamente de la institución educativa y de sus actividades. Hoy por hoy vemos retrocesos en materia de derechos y discursos públicos que promueven la intolerancia, el odio, el señalamiento de la diferencia como una amenaza. En este contexto, la ESI es más urgente que nunca. No solo para proteger a los estudiantes, sino para construir ciudadanía, para resistir al miedo, al silenciamiento y al disciplinamiento. Pensé para cerrar unas pequeñas frases, como vengo haciendo en las últimas columnas, y la primera dice que la diversidad no es el problema a resolver, sino una realidad a abrazar. Cada uno de nosotros es en una combinación única de historias, orígenes, sentires y maneras de habitar este mundo. Cuando enseñamos con ESI, desde este eje, estamos diciendo, vos también tenés un lugar acá. Y eso no es menor, eso puede salvar vidas. Por eso me gustaría cerrar esta columna con esta frase que nos recuerda que convivir con la diferencia es siempre y sobre todo un acto de sabiduría. Y la frase es: tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Esto fue de Eso sí hablamos.